title of today's message is The Greatest Gift of God, Greatest Gift of All, God's Indwelling Presence. El título del mensaje o el lema es el regalo mayor de Dios, que es la morada del Espíritu de Dios en nuestros corazones. For the past few months, we have been focusing on the love, experiencing God's love in a transformational way. Por los últimos meses hemos estado hablando y experimentando el amor transformador de Dios. We've learned that God is love. Hemos aprendido y estamos aprendiendo acerca del amor de Dios, It's part of His very nature. porque es parte de su propia naturaleza. Understanding Comprendiendo, this love is the first process in transformation. este amor es el inicio de este proceso de ser transformado. Because if we can't understand God's love, Porque si no llegamos a entender el amor de Dios if we don't feel His love, y no llegamos a sentir ese amor, we're never going to push past our fears pues nunca vamos a sobrevencer los temores and move on for what He wants for our life. y a decidir aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. We're going to become stagnant. Sino la consecuencia va a ser que nos vamos a ver estancados. The human race was stagnant La raza humana se ve estancada before God intervened. antes de Dios intervenir. What's the whole purpose of Christ? ¿Cuál es el propósito final o pleno de Cristo? Yes, this is a fun holiday season. Sí, es cierto que estos días pues deben ser días festivos y divertidos, But what is the meaning behind it? pero ¿cuál es el significado detrás de ello? We hear people saying Jesus is the reason for the season. Escuchamos tales fraseología decir que Cristo es la razón por el sazón, por la temporada. Bueno, Did he say Jesus was the reason for the seasoning, like food seasoning? no, pero espérate, you know what? I'm going to defend myself. Isn't season, sazón? He is Right? our seasoning. He gives us spice. Okay. Temporada. Dale. You know. Flu. Okay. Eh, Getting back to topic. Regresando al tema, Really what I want to talk about today is the incarnation. lo que quiero hablar es sobre el encarnamiento. I'm not so much want to talk about the baby in the manger. No tanto sobre el niño que se ve en el pesebre, I want to talk about what happened before that. sino lo que ocurrió antes de. I want to talk about the meaning behind that. Quiero hablar sobre el significado detrás de su nacimiento. From the very creation, Cuando la misma creación, God created a world of glory, Dios creó un mundo o un universo de gloria, a perfect world for man, un mundo perfecto para el hombre, a world that expressed His love. un mundo que expresó y expresa su amor. But we know what happened, Pero sabemos lo que transcurrió, the great fall. la gran caída. Why is it called the fall? ¿Y por qué se ha denominado de tal forma la gran caída? Because man fell from the grace and the favor of God. Porque el hombre cayó del favor, de la gracia de Dios. And like anything that falls, Y como cualquier cosa que llega a caer, the law of gravity takes hold. la ley de la gravedad pues se It's- activa en su It's operación irreversible. y llega a ser irreversible, Whatever irrevocable. is falling is going to fall till it hits rock ¿Por bottom. qué? Porque todo lo que está cayendo pues va a caer hasta que llegue hasta el piso. Man fell. Y el hombre cayó en ese sentido. It was irreversible. Y su caída fue irrevocable, irrevertible. But at that very moment, Pero en ese momento, even before that moment, aún antes de ese momento, God put into the plan of redemption. Dios puso en función su plan de redención. Why do you think He did that? ¿Y por qué crees que Él llegó a hacer eso? How do we explain God? ¿Cómo lo explicamos? We really can't. En realidad, palabras humanas no. God could have just taken a big eraser and erased all of humankind. Dios hubiera podido tomar una goma de borrar y borrar toda la raza humana.
He could have made version 2 of man. Él hubiera podido crear una versión 2 You know, like we do de in la humanidad. software, we keep coming up with something better. Es como los software But no, he had a different que se idea. comienza a crear y recrear. Pero ya tenía un plan. He was, if man cannot walk in my love, Si el hombre no puede andar en mi amor, I'm going to come and reveal my love to him. pues entonces yo voy a venir y volver a revelar mi amor hacia él. I'm going to indwell him. Yo voy a morar en él. If he can't do it on his own, I'm going to help him. Si él no puede hacerlo por sí mismo, yo voy y le All of ayudo. us as parents understand this sentiment. Yo creo que solamente nosotros como padres quizás podamos entender este sentir. That which comes out of us is part of us. Eso que sale de él llega a ser parte de nosotros. Man was made in the likeness and image of God. El hombre fue hecho a imagen y semejanza a Dios. The very fact that he just didn't obliviate mankind El hecho de que Dios no llegó a shows destruir that al he hombre loved mankind. sí, bueno, Shows that he loved us. muestra que él nos amó. He didn't want to discard us. Él no quiso desecharnos. So if you're sitting there this morning feeling discarded and unloved, Por lo tanto, si usted se encuentra ahí sintiéndose como desechado, descartado, you're not. God is constantly reaching out to you. no es así, porque Dios siempre está extendiéndose hacia usted. At the minute of man's fall, he put in a plan of En redemption. el momento que el hombre cayó, enseguida él activó su plan de redención. John 3:16 says, "For What? God so loved the world Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que él dio su Hijo unigénito, so that we may not perish, con el fin de que nosotros no lleguemos a perecer. God's constantly expressing our love to us. Dios continuamente está expresando su amor hacia nosotros. His whole plan of redemption expresses his love. Todo el plan de redención expresa ese amor. It's like if your kids get in trouble, what do? Es como los muchachos cuando se meten en problemas, ¿qué hacen? You immediately put in plans of actions to help them get out of that trouble, Enseguida ponen un plan de acción para salirse de ese problema, to reunite us. para reunirnos. Central to the plan of redemption Centro al corazón del plan de redención is Christ indwelling us. es Cristo morando en nosotros. And that's what the incarnation was. Y de eso se trata o significa la encarnación de Dios. Incarnation means God, deity, dwelling in Encarnación human form. significa que la deidad de Dios viene a morar o a depositarse dentro de nuestra humanidad. We so often overlook this by seeing the little baby in the manger. Muchas veces nosotros pasamos por alto al solo enfocarnos el bebé que está en el pesebre. We overlook the fact that God, Almighty God, Pero pasamos por alto que el Dios Todopoderoso came and indwelled Mary. vino y llegó a morar en María. Some people think that when God left the throne of heaven, Muchas personas llegan a pensar y creer que cuando Dios vino del trono de Dios, he ceased to be God. Él llegó a cesar en ser Dios. That's not true. Y eso no es una verdad. Christ was not born in the manger. Porque Cristo no nació en un pesebre. The Son of God was from eternity. Porque el Hijo de Dios siempre existió desde la eternidad. When he came into the life of Mary, Pero cuando Él vino a la vida de María, he was still God. Él todavía seguía siendo Dios. Nothing can take away that essence from him. Y nada ni nadie puede quitarle esa esencia de su propia deidad. Not even being dwelling in a place of sin. Ni siquiera aún cuando Él se ve morando en un contexto de pecaminosidad.
But in that act, he took on humanity. Pero en ese acto Él asumió humanidad. He became all God and all man. Él resultó en ser todo Dios y todo hombre a la misma vez. He identified. Él se identificó. He became a part of the human race. Llegó a ser parte de forma intrínseca de la humanidad. Have you ever stopped to think about that? ¿Ha tomado una pausa para reflexionar sobre esta God in all realidad? of his glory and majesty took Dios- on the form of human flesh. Despojándose de todas sus glorias, correspondían a su deidad, asumiendo humanidad. He was born and lived and died as a man. Él llegó a nacer, vivir y aún morir como un hombre, como un ser humano. Why would he do that? ¿Por qué Él llegaría a hacer eso? Do you think it's an example? It's a model? ¿Piensas que a lo mejor llega a ser un modelo o un ejemplo? He could have come not this form. Él hubiera venido no siendo en esa forma. He could have had a different plan of redemption. Él hubiera tenido otro plan de redención. He chose it this way. Pero Él escogió de que fuese de esta forma. Why? ¿Por qué? He modeled what we as believers would live. Porque Él modeló aquello que usted y yo como creyentes debemos de modelar. Just as the Holy Spirit overshadowed Mary and came upon her. Porque de la misma forma que el Espíritu Santo vino sobre María And filled her with the life of God. y la llenó con la vida de Dios, God wants to fill us with His de la life. misma forma Él quiere que seamos llenados con esa vida y ese amor. He wants to be united with us at the very genetic level. Porque Él quiere que nosotros seamos unidos con Él al nivel genético. Do we realize what a privilege that is? ¿Nos damos cuenta del privilegio que esto representa? So when we're rushing around thinking about this holiday season, what we're going to buy, what we're going to give, Y cuando estamos por ahí en estos días navideños, corriendo para arriba y para abajo, con la preocupación de qué compramos, qué damos, etc., have we even stopped to think about the real significance? podemos detenernos y pensar sobre el verdadero significado de lo que estamos celebrando. The word said that Mary was favored. La palabra nos dice que María fue favorecida. I've got news for you. If you've been elected and called, you're favored as well. Tengo la buena noticia para usted, que si usted ha sido llamado, elegido y llamado, el favor de Dios también está sobre usted. We have a living God living within us. Por cuando nosotros tenemos en experiencia el amor viviente morando en nosotros. Does that make us God? ¿Eso resulta en que nosotros seamos Dios? No. No. But it does mean that God's presence and life is living within Pero us. sí significa que la presencia y la vida de Dios sí está en nosotros. Means we have fellowship with Him. Implicando que sí tenemos una comunión con Él. No longer do we have to hide behind the bushes like Adam in fear and shame. No más tenemos que estar escondidos detrás del árbol de la higuera como Adán, en temor y en vergüenza. We can have continual communion with Him. Sino podemos tener una comunión continua con Él, There's no fear and shame. sin temor y sin presencia de vergüenza. That love that reached down and captured us. Ese amor que vino, extendió su mano y nos cautivó Will give us the power to change. y nos dio aún el poder para ser cambiados. You know, the church didn't even celebrate Christmas for 300 years. Ustedes saben que históricamente la iglesia no celebró las Navidades por los primeros 300 años. No, they celebrated the death and resurrection of Christ. Solo se estaba celebrando la muerte y la resurrección de Jesucristo. And hope I'm not disappointing you, but December 25th is not Jesus' birthday. Y no lo estoy desilusionando, pero el 25 de diciembre tampoco es la fecha de su nacimiento. It's just a day that was selected to honor the event. Solamente fue una fecha que tradicionalmente el hombre escogió para celebrar el acontecimiento de su nacimiento. And historically, Pero históricamente
It was chosen because it was closely associated with other pagan holidays. Fue at the same escogido time. por la Iglesia Católica porque estaba asociada con otras religiones del mundo, paganas. It made it easy to celebrate if they did it all around the same Y time. se les hizo fácil para que se celebrara de una forma universal y unánime en concordancia con las otras fechas de religiones paganas. So am I saying as believers we should not celebrate? Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que como creyentes no debemos de celebrar su nacimiento. No, we should be celebrating No. more than anybody. Al contrario, nosotros debemos estar celebrando su nacimiento más que cualquier otra persona. Because we know the real significance. Porque sabemos el verdadero significado de su nacimiento. What could be a greater gift than the gift of God within our lives? ¿Qué puede ser o mayor regalo que tener a Dios y su vida en nosotros como resultado de Cristo venir? Most of the world sees a baby in a manger. Porque la mayoría de la gente lo que están viendo es un niñito ahí en el contexto de un pesebre. They don't see God. Pero no ven a Dios. They see a baby. Lo que están viendo es un bebé. They're not looking for God. Y no están buscando a Dios. Just like they weren't looking for God when Christ was born. De la misma forma que muchos no estaban buscando a Dios aún Él siendo nacido. There were only a few there to celebrate. Solamente había unos pocos que estaban en búsqueda de su nacimiento y que estaban celebrando su advenimiento y nacimiento. Do we expect people to celebrate the God within our life? Nosotros esperamos que el mundo llegue a celebrar el Dios que mora en nosotros. The world is not always looking for God, No, porque el mundo no busca a Dios. but we need to be looking for God. Pero nosotros que le conocemos sí debemos estar buscándole en cuanto a su significado. We have to be careful that we don't get wrapped up in this holiday season. Debemos tener cuidado de que no caigamos en la trampa de todo lo que se promueve en estos días festivos. Not that those things aren't fun, No que las cosas que se hacen o actividades en sí no sean divertidas, but we need to be careful that we don't dilute our faith. pero de que no permitamos que estas actividades no lleguen a diluir nuestra fe. In raising our kids, we need to tell them what Christmas is all about. Y en criar a nuestros hijos debemos de tomar la oportunidad de ministrarles a ellos el significado detrás We need to preach this to ourselves as well. y predicarlo a nosotros mismos. Isaiah 9, 6 through 7 Isaías 9, del 3 al 7, says, For a child 6 al is 7. born, Por cuanto un niño no es nacido, to us a son is given, un hijo no es dado, and the government shall be upon his shoulder. y el principado estará sobre su hombro. And his name shall be called Wonderful Counselor, Su nombre será llamado Consejero, Mighty God, Everlasting Father, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Prince of Peace. Príncipe de paz. Of the increase of his government Y and el of the dilatado de su peace, imperio y su paz no tendrá límite. there will be no end. Christ came to take authority over sin. Cristo vino para tomar autoridad y poderío sobre el pecado. He came to take down the veil of separation between Él us vino and God. para rasgar, remover el velo de nuestra separación para con Dios, He came to embrace us with his love. para abrazarnos en su amor. He was the eternal one. Él fue el Dios eterno. Yes. You know, this Christmas season has been a little difficult for me Esta temporada navideña ha sido un poco difícil para mí en lo personal, because last year I was sitting in a hospital. at porque this el time. año pasado, durante este tiempo, yo me encontraba sentada en un hospital, To be frank, watching my sister die. siendo franca con ustedes, pues observando a mi hermana fallecer. Didn't seem to be a season of hope and joy for me. No representaba en apariencia una temporada de gozo y esperanza para mí. 8 years ago, my other sister died Y, during the holiday season. y 8 años antes, también mi hermana falleció durante la misma fecha.
Yeah, we sat in the hospital and watched her die. Y también estábamos sentadas, pues, observándola a ella fallecer. That's with the natural eyes. Eso es según los ojos naturales. With our natural eyes, Con nuestros ojos naturales, it seems like no hope, parece como que no hay esperanza, no joy. ni ocasión para gozo. But that's only if we don't understand the Pero eso incarnation. solamente si nosotros nos llegamos a entender el significado de las Navidades. If we don't understand that they were full of the life of God. Si no llegamos a entender que ellas estaban llenas de la vida de Dios. They may have been taken in their flesh, A lo mejor ellas fueron tomados según su carne, but they're alive in Christ Pero- in eternity. están vivas en Cristo en la eternidad. Well, I've had to guard my heart a little bit this week. Entonces esta semana, yo Actually, tuve, this whole month. realmente durante el curso de todo este mes he tenido que guardar mi corazón. Because our emotions want to take us back there. Porque nuestras emociones nos quieren llevar hacia atrás. And these emotions will lead us to doubt. Y estas emociones nos conducen a dudar. Doubt what? ¿Dudar qué? The love and care of God. Pues el amor y el cuidado de Dios. But when we focus on the big picture, Cuando nos enfocamos en el cuadro grande, that God was willing to separate himself to come to be with us, que Dios, siendo Cristo, estaba dispuesto en separarse de Dios para venir aquí con nosotros, humble himself humillarse a sí mismo in the form of human being, en forma de ser humano, to suffer all that he did, sufrir todo lo que llegó a padecer, that we might have life. para que resultara en nosotros obtener vida. How can we question his love? ¿Cómo debemos nosotros a But cuestionar su God amor? was telling me to guard your heart. La palabra nos exhorta a que guardemos nuestros corazones. Just like Adam was told to guard the Garden De la, of Eden. de la misma forma que Adán fue encomendado a que guardara el huerto de Edén. When we allow thoughts Cuando nosotros permitimos que pensamientos that are in rebellion to God en rebeldía to creep into our minds contra Dios, que se lleguen a arraigar en nuestras mentes and to dwell on them, y nosotros prefijarnos en ellos, we are not guarding our heart. en ese sentido no estamos velando sobre nuestros corazones. And sin is conceived. Y el pecado pues resulta en ser concebido en nuestras almas. Life is too short. La vida es demasiado corta. We can't focus over those things we don't have control over. No debemos de enfocarnos sobre aquellas cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. We can't focus on those things we don't fully understand. No debemos enfocarnos sobre aquellas cosas que no tenemos una comprensión total. We can't allow ourselves to be bogged down by our emotions Ni permitirnos de ser arrastrados por nuestras emociones and to be controlled. y ser controladas por ellos. We have to look up. Sino tenemos que alzar nuestra vista. We have to look up to what this season is all about. Alzar nuestra vista al propósito y significado de esta temporada. That God has favored us. Que Dios mora con nosotros. I'd like us to turn to Luke 1. Me gustaría que me acompañaran a Lucas capítulo 1. We're going to read the text where the angel Gabriel came to Mary. Vamos a leer el texto donde el ángel Gabriel visitó a María, And revealed God's purposes to her. revelándole los propósitos de Dios a ella, Comparing God's incarnation with our new life in Christ. comparando de esta forma la encarnación de Dios paralelamente con su morada en nosotros. If you have your Bibles, we're going to be reading from Luke 1:26 and forward. Si tienen sus Biblias, estaremos leyendo partiendo del versículo 26 en adelante. We're only going to read it in the English version. Okay? Solo lo vamos a leer en la versión habla inglés. Okay. Verse 26, Now in the 6th month after that, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a girl never having been married, and a virgin engaged to be married, to a man whose name was Joseph, a descendant of the house of David, and the virgin's name was Mary. Now let's stop here. Nos detenemos aquí.
Mary was not married. María no estaba casada. Okay? And in their culture, Y en la cultura de ellos, if a woman got pregnant out of wedlock, si una mujer se encontraba embarazada fuera de ser casada, she and the other party would be stoned. ella y la otra parte iban a ser apedreadas. Okay? But Isaiah 7:14 reads, Pero Isaías, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us. pero en Isaías 7:14 nos dice que una señal se le iba a dar a la humanidad. Esta señal siendo que una joven mujer no casada, sino virgen, iba a concebir un hijo. Y su nombre se le iba a llamar Immanuel, significando Dios con nosotros. So even though this was against their culture, Aunque esto era contrario a su cultura tradicional, God used it as a sign. Dios lo utilizó como una señal. Mary had not sinned, María no había pecado en ese sentido, but God used her. pero Dios la utilizó. We see in the Bible many cases where God intervened and caused conception. Podemos ver en varias ocasiones en la Biblia donde Dios llegó a intervenir y dio luz. Like Abraham and Sarah or Hannah. Por ejemplo, en el caso de Sara y Abraham o Ana. But in these cases, God used human vessels Pero en estos casos en particular, Él utilizó el instrumento humano and caused them to be reproductive. y causó que fueran liberados de esterilidad y fueron fértiles y dieron luz. The difference with Mary La diferencia a María is there was no other es que human person no había involved. ningún otro instrumento humano que resultó en ella concebir, God himself sino Dios mismo created Christ que within Mary. llegó a implantar el fecundo de Cristo. It was a sign Fue una señal that his fatherhood was from above. de que el Padre, él procedía del Padre que estaba arriba. Mary was willing to risk being stoned María estaba dispuesta en fe en correr el riesgo de ser apedreada to do the purpose of God. para que el propósito de Dios se realizara. Sometimes we feel like we're, how do you say, rejected because of our faith. A veces nos podemos sentir rechazados por causa de nuestra fe. Maybe in the workplace, oh, they're the Bible thumpers or the Holy Ghost Quizás en el people. contexto de trabajo eres señalado, estos son aquellos que llevan la Biblia bajo el brazo, They may have a lot of names. o quizás otros nombres que se expresan de una forma despectiva. It's a form of throwing stones. En cierta forma es como tirar piedras. Sometimes people throw stones at the Christ within us. A veces las personas tiran piedras al Cristo que mora en nosotros. But the good news is they don't have the final word. Pero la buena noticia es que ellos no tienen la última palabra en el asunto. In 28 it says, And he came to her and said, Hail, O favored one, endued with grace, the Lord is with you. Blessed, favored of God, are you before all other En el women. versículo So we 28, are favored. So we are favored of God. por lo tanto somos favorecidos por Dios. Others may want to throw stones at us, Quizás otros quieren tirar piedras, but we are favored of God. pero ante Dios somos los favorecidos. We got to decide what kind of approval we're looking for. Nosotros debemos decidir. I didn't hear. Sorry. Can you imagine how Mary must have felt? ¿Te puedes imaginar cómo María se llegó a sentir? She must have felt so vulnerable. Ella se llegó a sentir tan vulnerable, She may have had some fears. quizás ser hallada con ciertos temores. Can you imagine an angel coming and appearing before you Imagínate un ángel que se te aparece and telling you such news? y decirte tal noticias, Things that were impossible to happen in human. cosas que eran imposibles en considerar humanamente hablando. And here he says, Y aquí- this is going to happen. Le dice a ella que esto es lo que iba a ocurrir.
she would be troubled, ella sin duda se iba a sentir perturbada, confused. confundida. The word said, but when she saw him, verse 29, she was greatly troubled and disturbed and confused at what he said, and kept revolving in her mind what such a greeting it might mean. And the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found grace, free, spontaneous, absolute favor, and loving kindness with God. Pero el versículo 29 describe que ella se encontraba perplejada, perturbada, confusa. Sin embargo, el ángel le dijo en ciertas palabras, no temas, porque tú has hallado favor y gracia ante Dios y eres favorecida ante los ojos de los hombres. Likewise, we are favored of God. De igual manera, nosotros somos los favorecidos ante Dios y para con Dios. Do you ever ask yourself, why? ¿Te has preguntado por qué? Why? What have I done of ¿Qué importance? yo he hecho para merecerme tal favor? It's not about you. Porque no se trata de ti, It's about God's love for you. sino el amor de Dios para contigo. He declares his favor and glory Él over us. declara su favor en ese amor. No one can take that away. Y nadie puede quitarte eso. No amount of ridicule or stones. Ningún tipo de ridiculización o piedra que te puedan tirar. God has a purpose for us. Dios tiene un propósito para con nosotros. And he always reassures us of his Y love. siempre reafirma la seguridad de ese amor. Verse 31. El versículo 31 nos dice, And now listen, you will become pregnant and will give birth to a son, and she'll call his name Jesus. He will be great, eminent, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his forefather David, and he will reign over the house of Jacob throughout the ages. And of his reign there will be no end. y el versículo 31 dice, escucha, porque serás embarazada y darás luz a un hijo y será llamado su nombre Jesús. Será eminente y grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono correspondiendo a su antepasado David. Y él reinará sobre la casa de Jacob a través de todas las edades y reinará hasta el fin. When God speaks to us, he wants us to listen. Cuando Dios nos habla, Él desea que le escuchemos. He told Mary, listen. Y le dijo a María, escuchad, And he begins to reveal his purposes. y comienza a revelar sus propósitos. God speaks to us on a daily basis. Dios nos habla a diario. Are we listening? ¿Estamos escuchando? If you aren't hearing the voice of God, Si usted se encuentra no escuchando la voz de Dios, you're not listening. pues no estás oyendo. So we need to be attentive Necesitamos ser atentos, because he reveals his plan and purposes for our life. porque Él revela sus propósitos y planes para con nuestras vidas. He constantly reveals Christ in us. Constantemente revela a Cristo en nosotros. And as he does, we should be conforming to his image. Y en hacerlo debemos encontrarnos conformándonos más y más a su imagen. Now in verse 34, En el versículo 34. and Mary said to the angel, how can this be since I have no intimacy with any man as a husband? Y María le pregunta al ángel, ¿cómo esto va a suceder viendo que yo no he tenido ninguna intimidad con ningún hombre? Sometimes the instructions God gives us don't always make sense to us. Muchas veces las instrucciones que Dios nos da no hace sentido para nosotros, va en contra de la lógica, Yeah, they're contrary to logic. contrario a la lógica. Exactly. But does that mean that we don't believe? Eso significa que no debemos creer a pesar de que va contrario. God allows us to ask and to inquire, Dios permite que le hagamos preguntas and he will give us enough information y Él nos dará suficiente información for us to do what we need to do. para nosotros hacer lo necesario. He doesn't give us all the details. Él no nos da todos los detalles, He requires faith and trust. pero sí requiere siempre fe y confianza. But he gives us instructions. Pero sí nos da ciertas instrucciones. Have you ever been giving your kids instructions? A veces ha encontrado usted como padre quizás dándole instrucciones a sus hijos And you're saying you need to do this, this, and this? y se le explica, debe ser esto y esto y esto y esto.
And they're saying, well, what about this? And what about Y this? ellos And what preguntan, about this? And what about ¿y this? qué aquello, y qué aquello, y qué aquello? You don't need to know all that to do this, this, and Y les this. responde, tú no necesitas saber todo eso para que tú hagas esto y esto y esto que te he dicho. Trust me, if you do this, this, and this, it'll be accomplished. Confía en lo que te estoy diciendo. Si tú cumples con lo que te estoy diciendo, tú vas a entender. We need to listen. Necesitamos escuchar. Verse 35, the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, like a shining cloud. And so the holy, pure, sinless thing, offspring, which shall be born of you, will be called the Son of God. Y el ángel le respondió ahí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Dios Altísimo vendrá sobre ti como una sombra, resplandeciendo a través de una nube. El único santo, puro, sin pecado, aquello que será engendrado en ti, será nacido de ti y será llamado Hijo de Dios. So we see Vemos entonces God wants us to listen and do. que Dios simplemente desea que escuchemos y hagamos. Mary went to visit her cousin, María fue y visitó a su prima, Elizabeth. Elizabeth. When she arrived on the scene, Cuando ella llegó ahí and she gave a greeting to Elizabeth, y le dio una salutación a Elizabeth, John the Baptist, which was in the womb of Elizabeth, Juan el Bautista, que se encontraba en ese momento en el vientre de Elizabeth, leaped with joy. brincó de gozo. And from this, a prophetic expression of thanksgiving came. Y de ese brinco emanó una expresión profética revelando el propósito de Dios. When we come across others, Cuando nosotros nos encontramos con otras personas, do we cause them to leap for joy? pregunto, ¿provocamos en ellos que el bebé dentro de ellos brinque de gozo? Does something within them say, hey, there's something different about Que them? algo en ellos se encuentra diciendo, hay algo diferente en esta persona. Are we reflecting the light that dwells within us? ¿Estamos reflejando la luz que se encuentra en nosotros? Are we reflecting the incarnate Christ that dwells within us? ¿Estamos reflejando el Cristo encarnado en nosotros? What's our purpose? ¿Cuál es nuestro propósito entonces? What's our mission statement here? ¿Cuál es la declaración de nuestra visión y omisión aquí en este lugar? Manifest Christ and extend His kingdom. ¿No es manifestar a Cristo y extender su reino? How do we manifest Christ? ¿Cómo lo manifestamos? By showing His love to the world, Mostrando su amor al mundo, to walking in the fruit of His Spirit. caminando en el fruto de su espíritu. What is fruit? ¿Y qué es aquello llamado fruto? Fruit is a natural result of life within. Es un resultado natural de la vida que mora en nosotros. If you have the life of Christ within you, you should be producing fruit. Si tienes la vida de Cristo morando en ti, pues debes estar produciendo fruto. So when we're looking at Mary, Cuando estamos observando a María, yes, she was a godly woman. claro que se encontraba como una mujer piadosa. Was she perfect? ¿Era perfecta? No. No. Was she humble? ¿Era humilde? Yes. Sí. Was she willing? ¿Estaba dispuesta? Was she rich? ¿Era rica? No. No. Sounds kind of like us. Suena un poco semejante a nosotros. Are we a good abode for the Lord? ¿Somos nosotros una buena morada para Dios? Are we? ¿Somos? Are we disqualifying ourselves? ¿O nos estamos descalificando a nosotros mismos? You know, they say that Mary was probably like, what, 13 years old? 12 ¿Sabe or que 13? se dice acerca de María que quizás tenía una edad aproximada de 14 años? Not very old, No era muy not necessarily wise, madura, ni siquiera muy sabia, not experienced. y definitivamente no muy experimentada. A woman in a culture of men, Una mujer en una cultura patriarcal, but God chose her. pero Dios aún la escogió. So why do we disqualify ourselves? Entonces, ¿por qué nosotros nos descalificamos a nosotros mismos? Why
Why can't we see that it's all about God? ¿Por qué no podemos ver o darnos cuenta que se trata todo acerca de Dios? If we were perfect, he would not have come. Si nosotros hubiéramos sido perfectos, no hubiera razón por él venir. He expects to find us in need. Sino él espera ya de antemano ser hallado en necesidad. And the love that he brings Y el amor que él trae embraces us. nos abraza. This love empowers us El amor nos apodera to live a life before him, para vivir una vida ante él, live a life that will reflect his glory, una vida que refleja su gloria, to live the life that he intended from the original. vivir una vida según la intención original de él. Don't continue to be like Adam, to hide behind the bush. No continúa siendo como Adán, que se encontraba escondiéndose detrás de árbol de higuera. You have access to a holy God, Porque tienes acceso a un Dios santo. a God that was willing to identify with you. Ese Dios que estaba predispuesto en identificarse contigo. That's like somebody going to the depths of the earth, Es como alguien ir a lo más profundo de la tierra. whatever situation that in your mind you would be imagining you'd never want to be in, Cualquier situación que usted se pueda imaginar que no desea encontrarse. and going there to reach a friend Y, in need. y ir ahí con el propósito de rescatar a un amigo siendo hallado en necesidad. He identified with us, Él se identificó con nosotros, even in our sin and shame. aún en nuestra pecaminosidad y vergüenza. I don't understand how a holy God made abode within Mary, a Yo sinful person. Yo no entiendo plenamente de cómo un Dios santo llegó a hacer su morada en María teniendo una naturaleza pecaminosa. And don't believe doctrines that say that Mary was Immaculate. immaculate, that she was holy without sin. Y no crea esas doctrinas que se enseña que ella fue una virgen inmaculada en el sentido que ella, en cuanto a su humanidad, no tenía pecado. She sinned like the rest of us. Ella tuvo y pecó igual que nosotros. She was a servant of God, Ella fue una sierva de Dios just like us, como nosotros, but she sinned. She que, wasn't perfect, que pecó, dicho de paso, ofreció sacrificios. but God chose her, Dios la escogió just like He has chosen us. como Dios nos escogió a nosotros. Are we going to get about doing our Father's business? Nosotros nos vamos a encontrar en hacer los negocios de nuestro Padre Are we going to begin birthing things for Christ? y dando luz a cosas en Cristo. Are we going to allow the life that He has placed in us to touch others? O vamos a permitir la vida de Dios que mora en nosotros tocando a otras personas. God Almighty gave His best. El Dios Todopoderoso dio su mejor. He was mejor. totally invested in the human race. Él se encontró totalmente invertido en la raza humana. Are you totally invested in your relationship with Christ? Pregunto, ¿ustedes se encuentran invirtiendo y siendo investido en sus relaciones de gracia? Is it the most important thing in your life? ¿Es eso lo más importante que tú estimas en tu vida? Or is it a relationship of convenience? ¿O llega a ser una relación solamente de conveniencia? The Bible says where your treasure is, there will your heart be. La Biblia nos dice que ahí donde está tu tesoro se encuentra también tu corazón. Have you treasured the life God has given you? ¿Has atesorado la vida que Dios te ha dado a ti? Have you given yourself unreservedly to Christ? ¿Te has dado sin reserva a Cristo? Have you made room for Him in your life this holiday season? ¿Has hecho espacio y lugar para Él en estos días festivos? Or are you like in the story where they said there's no room in this inn? ¿O te encuentras expresando, como se dice en la historia de Cristo, que no hubo lugar en ningún mesón? I don't have room for you this year. Es como decirle a Él, no tengo lugar para ti este año, I've got other things to do. porque tengo muchas otras cosas que hacer. What could be more important? Pero, ¿qué llega a ser más importante?
I challenge you this season Te desafío en esta temporada to live the life of Christ. en vivir la vida de Cristo, Allow His presence to rule in your life. permitiendo que su presencia reine en tu vida. Go back and focus on these scriptures. Tome su tiempo y reflexione sobre estas escrituras que se le ha provisto. The incarnation within Mary El encarnamiento en María was just a foretaste of what God was going to do with us. solamente representaba como una primicia de lo que Dios últimamente iba a hacer en ti. It's opportunities for celebration. Es oportunidad para celebración. God in us, Dios en nosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. Do we really believe that? ¿Verdaderamente creemos eso? That's what this season is about. De eso se trata esta temporada. God reaching out in His love, Dios extendiéndose hacia nosotros en amor, reconciling us to Him, reconciliándonos a nosotros para con Él, taking away all separation, removiendo toda separación and unifying us with y Him. unificándonos juntamente con Él.